Este es uno de los primeros procesadores Intel Core i3 existentes. ¿Ustedes en algún momento usaron algún procesador i3 de primera generación o cualquier procesador de primera generación? Porque al menos yo, un procesador de escritorio así jamás. Solamente tuve una laptop, una Samsung R480, no sé si la recuerdan, hasta había un comercialcito por ahí, la cual tenía un Intel Core i3 330M, pero esta cosita es distinta. Es de escritorio, pero ambas tenían una cosa en común, que tenían 2 núcleos y 4 hilos, así que creo que esa cosita la hace ser un procesador bastante interesante. Pero ¿cómo creen ustedes que esta cosa va a rendir en la actualidad? ¿Y qué pasará si le hacemos overclock también? Bueno cabros, todo eso lo vamos a ver después de un mensajito del sponsor del canal. ¿Saben qué? Acabo de comprar Windows y no me gasté $200 como cuesta originalmente. Y ya saben, cuando armo o pruebo un PC siempre busco opciones baratas y económicas y obviamente confiables para activar Windows. La idea es no usar ciertos programas. Y justo ahora que llegó el fin de soporte de Windows 10, yo creo que ya es hora de actualizarse. Y para eso estuve usando la web de mis amigazos de CD Key Offers, que justamente tienen ofertas de Black Friday con descuentos re buenos. Para ello entraremos a la página de Windows 11 Pro y con el código RS20 nos quedará en solamente $24. Y luego de esto seleccionaremos nuestro método de pago y ¡fua! Listo cabros, listo, simplemente llegar y comprar. Y una vez que tengamos nuestro código en nuestro poder, vamos a la casilla de activación y listo, lo activamos de una forma fácil, sencilla, exquisita y bonita. Oye, pero si tú quieres comprar Windows 11 Pro o Windows 11 Home, puta, ¿cuáles serían las diferencias? Es sencillo, Windows 11 Pro te ofrece más control, seguridad, funciones y herramientas que el Windows 11 Home. Mientras que el Windows 11 Home es harto más simple y también más ligero. Recuerden que si compran en CD Key Offers, la compra es instantánea. Además tienen servicio al cliente 24/7 y no tienen ningún problema con hacer devoluciones ni nada por el estilo. Y recuerden que todos los links van a estar allá abajo en la descripción y también en el comentario abajo fijado. Así que no cuesta nada tener su Windows 11 totalmente activado y a toda raja. Ahora sí que sí, continuamos con el video. Buena cabros, ¿cómo están? Y sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición de Rinker Steve. Aquí viendo este hermoso procesador Intel Core i3 540. Este procesador me llegó en uno de los tantos regalos de suscriptores que fueron de los años pasados y apareció de repente. Yo quedé como... wow, ¿en qué momento apareció esta cosa? Pero bueno, hablemos un poquito de él. Este es el procesador Intel Core i3 540. Este es un procesador del año 2010 que batallaba muy bien contra los AMD Phenom de la época y también los Core 2 Quad, que era la generación anterior a esta. Este procesador es de 2 núcleos, 4 hilos a 3.06 GHz con 4 MB de caché y un TDP de 73 watts. Además que tenía la famosa tecnología del hyperthreading. Lo dije bien o no. Y además que también traía esa linda generación de Intel HD Graphics integrado. Nunca me gustó mucho el rendimiento, la verdad. Pero como ustedes saben, a mí me encanta meterle mano a estas cositas y hacerle maldades. Obviamente tiene el multiplicador bloqueado, pero eso no quiere decir que no vamos a poder hacer un overclock decente. Pero para ello necesitamos una placa madre que nos lo permita. Así que acá tenemos esta exquisita donación que vio el buen Antonio. Esta placa madre que venía con otro procesador que, bueno, veremos más adelante. Y respecto a la placa, esta placa es una Gigabyte H55-USB 3. Una placa madre que la verdad me sorprendió harto. Sinceramente a simple vista el BIOS me parecía como un poco anticuado y todo. Y las VRM no refrigeradas, pero weón, poniéndole un par de disipadores ahí pegados... quedó la raja. Y créanme que este último detallito la verdad es que ayudó mucho al tema del overclock. Y al final terminó siendo un pedazo de placa. También quise utilizar mis típicas memorias Kilisre, las chinescas típicas de toda la vida. Ese kit de 32 GB que me ha apañado mucho en todos mis últimos videos. Pero en este caso no se pudo utilizar, ya que esta placa solamente te aguanta 16 GB de RAM. Así que por lo que quise hacer, quise colocar el mismo kit de RAM que traía este regalo, que eran 2
2 ramcitas Corsair de 4 GB a 1333 MHz. Pero aún así consideré que 8 GB igual era como muy poco para este proyecto, así que pesqué unas memorias que me había dado ahí el mismo Antonio y una también que me dio ahí la Claire, y sumamos un total de 16 GB en total y bueno, quedamos en la raja. 16 GB de RAM ahí corriendo en Dual Channel a 1333 MHz, y yo considero que esa frecuencia es súper buena para la época, sinceramente. Y también para expulsar todo ese calor cerdo monumental que va a tirar nuestro procesador, vamos a ocupar esta exquisita chele de cerdo refinada de nuestros amigos de TIT Gamer Chile. Estamos hablando de la pasta térmica, esta que es la Arctic MX6, una excelente pasta térmica que de verdad conduce muy bien el calor. Y obviamente para nuestro exquisito overclock vamos a ocupar nuestra siempre y confiable C14S de Noctua, porque en este caso, como las VRM no tenían una disipación de por sí y nosotros tuvimos que colocarle unas pegaditas, esta también sirve para refrigerar las VRM, así que qué mejor, ayuda mucho a la estabilidad del proce, además que lo enfría de verdad la raja. Y obviamente también utilizaremos esta hermosa Kingston Savage de 480 GB, toda una guerrera. Ya, y no le pongo sexo a la SSD, bueno, no sé por qué dicen eso. Y para inducir un estupendo cuello de botella en este sistema vamos a poner esta hermosa RX 580 2048 CP, que prácticamente es una RX 570. Estoy cagado de la risa, weón. Porque obviamente el procesador le tiene que hacer cuello de botella a ella y no de forma inversa. Así que en realidad viene estupendo. ¿Y cómo olvidarlo? Esta exquisita fuente de poder. En este caso usaremos esta estupenda Corsair RM750X, una fuente de poder con certificación Gold, full modular, calidad altísima y muy buena para mantener los voltajes estables y tener una excelente experiencia haciendo nuestro overclock. Así que con eso ya, cabros, estamos la raja para partir. Y con todo eso dicho, cabros, vamos a ver el overclock que hicimos. Aquí en el BIOS llevamos este procesador desde los 3.0 GHz hasta los 4.026 GHz. Esto la verdad fue un overclock bastante alto para hacer un procesador que es bloqueado, y la verdad fue relativamente fácil. Solamente le subí el BSLK, también estuve ahí activando el Load Line Calibration, no sé si lo dije bien, y también desactivando los C-State, dándole también un poquito más voltaje dentro del rango seguro, y obviamente también estancando las memorias RAM en su frecuencia, porque no quiero overclockear las memorias, aunque también se subieron levemente a los 1400 MHz, pero no se preocupen, están totalmente estables, funcionaron la raja, la estresé también, y están las rajas y preparada para todo este tema del overclock y las pruebas de estrés que vamos a hacer. Pero bueno, cabros, vamos a ver cómo nos quedó todo, y para antes de empezar les quiero decir que nosotros obviamente por temas de competición con nuestros otros videos testeamos todo esto en gráficos al mínimo y en 1080p, porque así podemos hacer tablas comparativas totalmente en igual calidad de condiciones y ver qué procesador es mejor que otro, y así. Esto es como lo entretenido de esta cosa. Y vamos con la primera prueba sintética. En este caso tenemos CPU-Z sin overclock y nos da 697 puntos en multinúcleo y 245.5 puntos en mononúcleo. Pero ¿qué pasa? Si vamos al lado del overclock, nos da ahora 924.8 puntos y 332.6 puntos en mononúcleo. La verdad es que subió mucho, sobre todo el mononúcleo subió harto. Cuático. Y ahora con Cinebench R15, esto nos dio 225 puntos en multinúcleo y 81 puntos en single núcleo, porque siempre lo digo mal, weón. Y ahora con overclock tenemos 297 puntos y 196 puntos en single núcleo, en mononúcleo, single core, puta la wea. Pero también vemos un alza considerable, sobre todo lo que es mononúcleo. Y en performance test, cabros, acá nosotros ya tenemos un puntaje más unificado y tenemos 2855.6 puntos hasta, o subimos hasta los 3613.5. La verdad es que subimos mucho, ¿eh? Y ahora, cabros, vamos a una prueba en Adobe Premiere Pro.
ustedes saben, me encantan las pruebas de renders. En este caso es con Adobe Premiere Pro 2018, un Premiere un poco más de la época, incluso compatible hasta con procesadores sin AVX, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto en 1080p y usando una cámara Sony 405 que yo antes utilizaba en el canal. Todo esto en 1080p y en los mejores presets para esa cámara, y renderizando utilizando el procesador. Aquí tenemos sin overclock un tiempo de 79 minutos con 3 segundos. Nos demoró harto, muchísimo, pero si le aplicamos el overclock, esto disminuyó considerablemente a 59 minutos y 44 segundos. La verdad es que el cambio de render fue mucho, creo que un 30% menos, weón. La verdad es que fue un overclock muy bueno este. A mí me gustó mucho. Hay que considerar que, weón, en todas estas pruebas sintéticas tuvimos prácticamente un 34% de rendimiento extra. Bueno, weón, subimos 1 GHz. Así que nada mal. Ahora vamos a las pruebas de los juegos. Y bueno, cabros, para comenzar, tenemos Age of Empires 2 edición definitiva, en gráficos al mínimo, obviamente, y en 1080p. Ya, la idea de esto es que el procesador se esfuerce y no la gráfica. En este caso, miren, como i3 540 sin overclock, tuvimos una media de 80 FPS, nada mal, y 49 de 1% low. Pero si activamos overclock, porque ahí estábamos cerca de los dual core, prácticamente de los Athlon, en realidad estábamos entre un Zen Pro Night desbloqueado, ¿ya? Pero si subimos con el overclock, incrementamos hasta una media de 103 y un 1% low de 59, prácticamente ahí batallando ahí contra otros procesadores con overclock como el Intel Core 2 Extreme QX 9650 a 4 GHz. La verdad es que subió harto, subió bastante. De hecho, partió desde abajo, desde la mierda abajo, y casi está cerca del podio. Me encantó cómo subió. Y bueno, cabros, aquí tenemos es Blaze Rush, este jueguito de carreras ahí que es bastante interesante, lo puedes jugar de varios. Oye, bueno, siempre que hablo de este juego es como si le estuviera haciendo promoción y nada más alejado a la realidad. Pero bueno, cabros, aquí tenemos una media de 403 FPS y un 1% low de 280. Recordemos que este juego corre prácticamente en una calculadora, test de embarazo, lo que sea. Es bastante viejo, pero me gusta colocarlo porque para hacer pruebas también en algún momento, más con procesador de un solo núcleo, ¿ya? Y en este caso tuvimos bastante cerca aquí del Sempron desbloqueado o de un AMD Phenom 2x3 720. Pero con el overclock subimos bastante, subimos hasta los 509 de media, weón, superando al Phenom con overclock. Y tuvimos también un 1% low de 367 puntos. Bueno, subió muchísimo. La verdad es que este overclock a mí me encantó, weón. Y ahora, cabros, vamos con Dirt 4. Obviamente todo esto está al mínimo, 1080p. Ustedes se saben el cuento. Y bueno, acá el i3, la verdad, se portó bastante bien, sinceramente. Sin overclock alcanzamos una media de 106 FPS con 82 de low. Pero, a ver, ¿cómo subimos aquí? Subimos, pero no tanto, la verdad. Estuvimos por un poco más abajo de procesadores como el A10 que probamos en uno de los videos pasados, ¿ya? Aquí tenemos 128 de media y un 1% low de 98. La verdad, igual subimos harto porque subimos cerca de 20-25 FPS. La verdad es que nada mal. Y ahora, cabros, vamos al maldito asesino de los procesadores dotados. Ya probamos en este, que incluso en el video del i7 3770 ni siquiera en ese andó bien, ¿ya? Bueno, vamos a ver cómo nos corre. Aquí, sin overclock, tuvimos una media de 12 FPS y un 1% low de 8 FPS. La verdad que... ¿qué quieren que les diga, pues? Nada bien en realidad. Y si le incrementamos ahí con el overclock, subimos hasta 19 FPS de media y un 1% low de 12.
tampoco se puede jugar. La verdad es que injugable. Obviamente, como les dije una vez, estas partidas son hosteando uno mismo, así que por ende el juego te va a exigir lo máximo que se pueda. Ya este es como el peor escenario para Dota, creando uno mismo. Claro, si otra persona genera ahí el hosting, es posible que ande un poquito mejor, ¿ya? Pero en este caso me gusta ponerlo en el peor escenario posible porque quiero demostrar qué tan pesado puede ser un juego, ¿ya? Pero en este caso, miren, con Overclock quedamos muy similar como al Core 2 Squad overclockeado o incluso un A10 7700K. Igual, es un procesador bastante interesante. Y bueno, cabros, en este momento ahora nos toca el Fear. Este juego está saliendo un poco controversial porque sus puntajes que tira son medio extraños, ¿eh? Y eso que yo le hago el test de rendimiento que trae Fear incorporado. Y en este caso, miren, aquí sin overclock nos quedamos al fondo, weón. Tuvimos 108 de media. Incluso el Sempron rindió más. ¿Qué pasa acá? No lo sé. Casi todos los videos los hemos hecho con la misma gráfica, el mismo hardware. Raro. Y con Overclock también tuvimos ahí el fondo del abismo. Hasta el Sempron ahí se papeó a este i3 con Overclock y tuvo una media de 134. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué será lo que quiere el negro? ¿Qué será lo que está pasando acá? ¿Por qué razón? De hecho hasta el i7 quedó en la miseria. ¿Qué habrá pasado? Quién sabe, quizá una pequeña incompatibilidad ahí con el Hyperthreading o algún tema así, debe ser. Fear es un juego bastante antiguo y bastante bueno, jueguenlo. Y ahora nos vamos al Left 4 Dead 2, cabros. Aquí tenemos ya una media de 124 FPS y un 1% load de 63 sin overclock. Pero si aplicamos ya el overclock, donde escalamos hasta acá, hasta más arriba, 158 FPS. Nada mal, la verdad, y con un 1% load de 83. Pero quedamos muy cerca del típico ahí Xeon 771. Ya quedamos bastante cerca, más arriba incluso, de la 17700K a 4.1 GHz. La verdad es que nada mal tampoco. Bueno, cada juego en realidad funcionan distintos los procesadores, pero aquí ustedes pueden irse haciendo una idea de qué procesador en realidad es mejor. Qué procesador viejito, porque acá no hablamos tanto de procesadores nuevos porque sabemos que todos te corren hasta una multipaja. Pero estos procesadores viejos, tenemos que ver cuál de estos dan batalla. Así que bueno, vamos al siguiente juego. Y el siguiente kit que tenemos en testear es Shadow of the Tomb Raider. Hoy hace mucho que no decía esas frases de vamos al siguiente juego. Me recuerda mucho así a mi yo de 10 años atrás. Bueno, aquí tenemos Shadow of the Tomb Raider. ¿Y cómo está esto? Tenemos 49 de media en el procesador sin overclock y un 1% load de 26. Pero con el overclock incrementamos a 56 FPS, nada mal, y un 1% load de 38. Miren el chiquillo, la verdad se portó relativamente bien. Ya quedó ahí por abajito del Intel Core 2 Extreme a 4 GHz. Nada mal, la verdad, nada mal, porque recuerden que el Core 2 Extreme era como lo mejor de lo mejor que tenía Intel en 775, pero después de 775 salió 1156 con estos i3 y nada mal, porque después venía i5 y después i7, así que fue un incremento muy interesante. Ya como spoiler le digo también que va a venir i5 y también va a venir i7 de primera generación en estos tests. Así que bueno, Shadow of the Tomb Raider andó bien, el proceso se desempeñó bien y creo que en temas térmicos igual se dieron cuenta que no estaba nada mal tampoco. Y con este otro jueguito que tenemos por acá, que es Sons of the Forest. Aquí tuvimos 30 FPS de media, cabros, y con overclock subimos a 39. Se dieron cuenta que en este video no tuvimos ninguna baja, en el sentido de que en los anteriores videos de repente nosotros probamos con overclock y casi siempre había uno que guateaba, en vez de subir bajaba. En este caso, en este i3 ninguno bajó, todos subieron y todas fueron alzas buenas. Alzas buenas porque estamos hablando de un procesador sumamente básico de esa época, incluso del 2010. Así que Sons of the Forest igual debo decir que sí andaba relativamente bien. Obviamente igual de repente bajaba ahí los FPS hasta los 24 con overclock. Pero bueno, se podía jugar relativamente
decente. Y cabros, también quise echar a andar el Assetto Corsa Rally. Yo dije, le voy a intentar colocar un jueguito así como más actual, que pida harto. Y claro, se fue todo al carajo prácticamente. El juego abrió, pude jugar ahí unos 30 FPS de media, pero con 1% low bastante bajo ahí. No recuerdo cuándo fue, como de 17, pero no, fue una experiencia bastante mala. También otros juegos así como el Resident Evil Requiem o cualquier otra cosa que tuviera otro juego de instrucciones no se podía, ya que este procesador no puede con juegos de instrucciones más actuales. Y también debo decir que claro, existen emuladores de juegos de instrucciones, pero la verdad yo prefiero ejecutar juegos o cosas así con los estándares naturales del procesador, ya que no toda la gente suele emular esas cosas, pero en algún momento de más que sí lo vamos a hacer. También me sorprendió que este procesador estuvo ahí bastante ahí peleando ahí con los Intel Core 2 Quad o el Phenom por 3 que estaba por ahí. A todo esto hay un video de eso, si es que está publicado ya, así que véanlo también si es que no lo han visto. ¿Y tú, cabros, conocías estos i3 o estos procesadores de primera generación? ¿Tuviste algunos? Cuéntame allá en los comentarios. Yo la verdad, como les dije al inicio del video, nunca había probado uno de estos de escritorio. Sí tuve uno en mi laptop personal, pero jamás de escritorio y no tenía ni idea cómo rendían. Pero sinceramente creí que rendía un poco mejor, al menos de base, porque el overclock, claro, ahí sacó los medios músculos, pero de base sentí que pensaba que iba a ser más potente, o quizá estoy acostumbrado a usar los últimos i3 que han salido, que son unas bestias, ¿ya? Pero aún así, para la época, año 2010, siento que estaba bastante bien y podía editar tranquilamente mis videitos del zapping del trolo. Así que cabros, ahí coméntenme en los comentarios qué les pareció. Recuerden que si no están suscritos, suscríbanse, ahí activando las campanitas, todas las notificaciones para que este video les llegue a ustedes también. Y si están suscritos, suscríbete, vuélvete a unirte, activa todas las campanitas, porque me han dicho por ahí que a algunos sí le han servido. Cabros, les mando un abrazo a todos, un abrazo gigante, gracias por estarme apoyando en esto, que de verdad es un proyecto interesante, que requiere harto trabajo, harto tiempo, pero con gusto lo hago, weón. Te pasa bien, aprendo también, y también aprendemos todos juntos. Les mando un abrazo gigante nuevamente, y nos vemos en el siguiente video. Así que cabros, chao pescado. Y la verdad es que sí, sostiene muy bien la energía, ahí controla bastante bien los picos de... Puta la wea.